Hola a todos, ¿cómo están? Voy a hablar del tránsito de Júpiter en Piscis, algo que no vemos hace 12 años, porque sus ciclos van de 12 en 12. Júpiter llegando a Piscis, que se va a unir a Neptuno, que también está en Piscis. Piscis tiene dos planetas regentes, uno es Júpiter y el otro es Neptuno. Y estos dos no se unen en Piscis prácticamente desde los años 1800 y pico. Entonces, este tránsito es sumamente relevante, pero es apenas la pequeña probada que vamos a tener, porque Júpiter va a entrar a Piscis solamente por un par de meses, porque va a volver a Acuario. Me parece importante acá mencionar las fechas antes de adentrarnos con quién es Júpiter. Júpiter va a entrar a Piscis este 13 de mayo del 2021, va a empezar a retrogradar el 20 de junio en el grado 2 de Piscis, va a volver a Acuario y va a arrancar directo en Acuario hasta el 18 de octubre de este año. Esto quiere decir que Júpiter va a estar retrógrado entre junio y octubre, entre Piscis y Acuario. Y es finalmente hasta finales de este 2021, 28 de diciembre, que entre definitivamente a Piscis para quedarse hasta el 10 de mayo del 2022. Entra a Aries en octubre del 2022, regresa a Piscis retrógrado, solamente va a tocar los últimos 2 grados de Piscis, el 29 y el 28, y es hasta finales del 2021, perdón, del 2022, que va a entrar a Aries definitivamente. Como podemos ver aquí, los ciclos de Júpiter tardan 12 años en dar la vuelta completa al zodiaco y pasa más o menos un año en cada signo. A Júpiter en Piscis no lo vamos a volver a ver hasta el año 2033, y la última vez que Júpiter estuvo en Piscis fue en el 98, 99 y luego entre el 2010 y el 2011. Se dice que Júpiter es el gran benéfico, el Santa Claus del cielo, la última de las maravillas. Y honestamente eso no es tan cierto. Yo siempre digo que ni Júpiter es tan bueno, ni Saturno es tan malo, ¿no? Se dice que Saturno es este planeta maléfico y Júpiter es este benéfico, y no, ni uno tan bueno ni el otro tan malo. Lo que sí es que Júpiter nos da esta capacidad de pensar en grande. Zeus, que es Júpiter, hermano de Poseidón, Neptuno, dios de los mares, y hermano de Plutón, Hades, el dios del inframundo, representa la justicia. En la carta natal nos habla dónde nosotros estamos buscando crecer y expandirnos. Como palabras claves de Júpiter tenemos el crecimiento, tenemos la expansión, ¿no? Habla de movimiento, habla de oportunidades, está ligado con las creencias, con el optimismo, con la fe. Si no tuviéramos fe, quién o qué seríamos, en qué creeríamos. Si no tuviéramos optimismo, tendríamos las ganas de crecer, de expandirnos, de aprender, de todo este tipo, de movernos, ¿no? De todo este tipo de cosas. Entonces Júpiter es esta energía expansiva que puede ser para bien o para mal. Es símbolo de salud, es símbolo de cordura, es símbolo de justicia, tiene portador, es como portador de dones kármicos, pero también de situaciones kármicas. Hablando de la justicia, él da, pero también quita.
si representa estas oportunidades, uno debe de tener el coraje para abrir estas puertas, porque cuando uno no está preparado evolutivamente para estas experiencias de Júpiter, lo que Júpiter hace en realidad es calcinar. Entonces acá tenemos las fechas, vamos a ir viendo cómo se ve en la carta, cómo se puede medio analizar, pero en lo que me voy a enfocar es en esta parte pisciana, porque estamos diciendo que Júpiter solo nos va a dar una probada entre mayo y finales de julio de gran parte de lo que se va a ver en el año 2022. Entonces, solo es como una pequeña probada. Ahorita vamos a ver qué es lo que puede activar con cartas en específico. Pero Júpiter entrando a Piscis y Júpiter siendo este gurú, este maestro, Piscis va a ser esta energía que estamos aprendiendo a masterizar, ¿no? Va a ser en donde Júpiter entre, en donde vamos a tener esta capacidad de pensar en grande, donde uno se puede mejorar a sí mismo. Acuérdense que las casas son áreas de vida, en donde uno puede obtener una oportunidad, un beneficio, donde uno puede poner cierta confianza, pero no excesiva confianza, que ya lo vamos a ir viendo. Y también donde uno puede buscar oportunidades, porque es ahí en donde puede llegar. Pero aquí es importante mencionar que la energía de Piscis puede llegar a ser peligrosa, al igual que Júpiter, Zeus, su mitología es sumamente interesante. Él es este dios que estaba en todos lados, que todo lo veía, que todo creía que era capaz de hacer. Este dios que más bien que destronó a su padre Saturno, pero que nació solo en una cueva como otras deidades, como Mitra, como Jesucristo. Júpiter está ligado con la religión, con el fanatismo, y Piscis, que es esta energía espiritual, puede ser una energía peligrosa. ¿Por qué? Porque Júpiter es el planeta más grande de todo el sistema solar. Entonces es tan grande que no razona. Y Piscis simboliza algo tan grande que uno se puede perder, ¿no? Es el símbolo del océano, es esta energía que altera la conciencia de una forma u otra, que tiende al idealismo, que tiende a alejarse de la realidad, a exagerar, a esquivar. Entonces, puede ser también esta parte donde uno puede desperdiciar, tener un exceso de confianza, despilfarrar, abusar, o también como aprovecharse, o quizá abarcar o prometer demás, ¿no? En su expresión positiva, Júpiter simboliza la fe, que esta parte que está ligada con el verdaderamente creer, ¿no? También con las ganas de mejorarse a uno mismo. Júpiter da, pero también quita. Está muy relacionado con la vida amorosa. Es como la prueba viviente de que cosas buenas nos pueden pasar, y si quita, es porque es un Dios que sí protege. Él está ligado íntimamente con la experiencia, es como su misión, el aprendizaje que deja la experiencia que trae Júpiter. Entonces a Júpiter simplemente se vive. Ahorita vamos a ver para quién es esta energía, va a ser mucho más específica, pero no va, más bien no es sencillo, algo que quiero aclarar desde ahorita, hablar de los tránsitos, porque por un lado tiene que tocar puntos muy específicos en la carta, y dos, la potencia de Júpiter en cuestiones natales depende enteramente de cómo esté posicionado en la carta natal, ¿no? Y por otro lado, especular con este planeta tan grande es hasta peligroso.
porque por un lado, pues uno puede no estar preparado para estas oportunidades, por otro lado, todo lo que toca Júpiter lo hace muy grande y esto no es precisamente siempre bueno. Entonces, a él lo que le interesa es el aprendizaje. Quizá no sea como cosas muy espectaculares, pero sin duda es que sí son inolvidables. Júpiter, la última vez que estuvo en Piscis, en el año 98, 99, para ir poniéndonos un poquito en contexto con todo lo que puede hacer un Júpiter en Piscis y cómo están las energías piscianas, ¿no? Por ejemplo, Google fue fundado en septiembre del año 1998, ¿no? Un buscador, ¿no? El buscador más famoso de todos los tiempos fue puesto a la disposición de todo el colectivo. Hay que acordarnos que Júpiter es la última energía Piscis es la última energía del zodiaco. Entonces, esto representa más cuestiones colectivas que personales. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Júpiter también está íntimamente ligado con desastres naturales. En estos años 98, 99, tuvimos en febrero de 1998 uno de los terremotos más fuertes que ha vivido la humanidad, que fue en Afganistán. Júpiter también, hablando de esta parte que saca secretos a la luz, porque tiene que ver con la justicia, por ejemplo. Tuvimos este escándalo, digo que no es muy relevante ni nada por el estilo, pero para dar un poquito de contexto, el escándalo de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, ¿no? Bill Clinton tiene una carta con Neptuno emplazado en el ascendente, tiene a Piscis en la casa 6, ¿no? La casa del trabajo, de la gente que trabaja contigo, y Mónica trabajaba con él, lo acusa de ciertas cosas y bueno, como que todo es escándalo. Entonces, ¿qué habla esto? Júpiter, cuando toca puntos en la carta, puede llegar a más bien saca a relucir secretos, ¿no? También puede hablar de temas de salud, si está ligado con el ascendente, con cuestiones laborales, como el ejemplo que acabo de dar, ligado con la parte amorosa, también como que hay mucha gente que se divorcia bajo tránsitos de Júpiter, no simplemente que uno conozca a alguien, que también es muy probable. Si Júpiter toca al ascendente, a Venus, al Sol, el punto es que Júpiter va a representar como figura, por así decirlo, podría ser que conozcas a alguien muy importante que te cambie la vida para bien o para mal. Al final va a terminar siendo un maestro con esta parte de desastres naturales. En Nueva Zelanda, en el año 98, hubo un apagón eléctrico, 66 días sin electricidad, es el más grande que ha tenido la historia. Nueva Zelanda tiene una carta también con Piscis en la casa 12, ¿no? Y la casa 12 siempre va a estar ligado con aquello que es oscuro. Algo que me pareció un poco chistoso fue Keiko, la ballena que regresó a Islandia después de haber estado en cautiverio en México. Piscis está ligado con los mares, con los grandes animales, no con mascotitas, ¿no? Como el perrito o el gatito, sino con animales muy grandes. En Florida en esos años hubieron incendios, hubieron muchos tornados también. Aquí hablando de esta cuestión religiosa, fue en el año 1998, entre el 96 y 98, con más potencia en el 98, cuando Bin Laden emitió sus fatwas, ¿no? Estos decretos religiosos declarando la guerra santa a Estados Unidos. Tuvimos el huracán Mitch, uno de los más grandes de la historia, que pegó en América Central. Japón empezó una recesión económica muy fuerte.
muy, muy fuerte. La carta de Japón tiene a Júpiter en la casa 12, también en Piscis, ¿no? En los primeros grados, hablando de Júpiter, que también simboliza el dinero quizá en grandes cantidades, por eso está también muy ligado con el éxito financiero. Y algo muy importante de Júpiter y el éxito es que el éxito no es necesariamente monetario, pero esos ya son otros temas. El euro en el año 99 ya fue declarado como moneda global, ¿no? En Europa, Júpiter, que está ligado con el conocimiento. Algo que me pareció muy interesante fue que la UNICEF en esos años reportó que habían ya más de 130 millones de niños sin educación. Algo que ahorita que Júpiter esté en Piscis, yo creo que esa cifra va a subir catastróficamente. Otra cosa interesante es que dos de las más grandes compañías de petróleo fueron creadas, ¿no? El petróleo que sale del mar, ¿no? Todos los recursos que pueden salir del océano pertenecen a Piscis. También Windows ya lanzó Microsoft, la primera iMac salió al mercado, también ligado con esta parte colectiva de guerras. La India y Pakistán probaron bombas nucleares. Y yéndonos un poquito a un pasado más reciente, el 2010 fue una década que empezó con una muy fuerte recesión económica, la que fue en el 2008-2009, crisis en Estados Unidos, que esa está ligada con los ciclos Saturno y Urano, que siempre van a hablar de crisis económicas o financieras fuertes, entre muchas otras cosas. Y esa es la firma, ¿no? De este año, Júpiter y Saturno. Perdón, Júpiter y Saturno y Urano. 3 cuadraturas fuertes, febrero, junio, diciembre, ¿no? Vamos a tener este año. Entonces, quizá, ¿no? Todo este tema de Júpiter en Piscis traiga esta como recesión para el 2022, una recesión económica fuerte para ciertos países. Por otro lado, el 2010 también tuvo fuertes desastres naturales. Tuvimos el huracán en Haití, este terremoto en Chile, erupciones volcánicas en Islandia, algo que ahorita está volviendo a pasar. Entonces esto hizo que muchos aviones no pudieran volar en Europa mucho tiempo. Se sacó a la luz todo este tema de Wikileaks, por ejemplo. Entonces aquí ya vamos como teniendo esta parte de qué puede llegar a ser Júpiter, ¿no? Júpiter relacionado con escándalos, con temas religiosos, también está muy ligado con deportes, algo que se me olvidó decir, y en esas fechas hubieron eventos importantes en cuestiones deportivas, con esta parte de guerras también, ¿no? Por cosas que hay en el mar o este tipo como de cosas. Entonces, pues va a ser un tránsito muy interesante para observar. Este año Júpiter en Piscis. Aquí están otra vez las fechas un poquito más específicas. Es hasta finales del 2021 que Júpiter va a llegar definitivamente a Piscis. Lo vamos a tener estos meses como una especie de preview de mucho de lo que se va a ver en el 2022. Están aquí específicos los grados, porque cuando Júpiter toca grados en específico en la carta natal, claro está que es mucho más potente. Entonces vamos a darle importancia a este tránsito de Júpiter en Piscis. Primero, a los planetas o a los ángulos o a los asteroides
Juno, Ceres, Vesta, ángulos, me refiero al ascendente, al descendente, al fondo del cielo y al medio cielo, los 4 puntos más importantes de la carta. Aquí estamos hablando del último decanato de Acuario, o sea, planetas que estén entre el grado 22 y 29 de Acuario, quizá también por ahí del 20 al 29 para así tomar todo el último decanato. Van a sentir la influencia de Júpiter entre marzo de acá, de este año, ¿no? La vienen sintiendo y hasta este mayo que entre Júpiter a Piscis, ¿no? El 10 de mayo, en el 29 de Acuario. Quienes tengan planetas dentro de los primeros 5 grados de Piscis, una vez más, planetas, ángulos, asteroides, van a sentir la influencia de Júpiter de ahorita, mayo, a julio, que regrese a Acuario, y luego nos vamos a ir con el último decanato de Acuario otra vez entre finales de julio y hasta finales de diciembre de este año. Pero como Júpiter solamente va a regresar hasta el 22, pues son estos planetas de Acuario los que van a tener 3 veces el tránsito de Júpiter por cualquiera del planeta o del ángulo que esté en cuestión, ¿no? La primera vez que pasó por ahí en marzo, luego cuando esté retrógrado, ¿no? Y después cuando vuelva a pasar por ahí. Entonces, cualquier retrógrado tiene 3 puntos. Cuando pasa por primera vez, cuando retrograda y cuando regresa. Esto es sumamente importante, especialmente para quienes tengan planetas del 22 al 29 de Acuario y del grado 0 al grado 2 de Piscis, o sea, 0, 1 y 2 de Piscis. Acá, después, ya en diciembre del 2021, que Júpiter llega para quedarse a Piscis, el primer decanato de Piscis, o sea, del grado 0 al grado 10, una vez más, planetas, ángulos, asteroides van a tener esta influencia de Júpiter entre el 28 de diciembre del 2021 y el 15 de febrero del 2022. Después, quienes tengan algo en el segundo decanato de Piscis, entre los grados 10 y el 20, va a ser entre febrero y marzo del 2022. Y por último, planetas en los últimos grados de Piscis entre el 20 y el 29, que va a ir de marzo del 2022 a mayo del 2022, con esta excepción de que Piscis va a regresar a Acuario entre octubre y diciembre del 2022, tocando solamente los últimos 2 grados. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún planeta, asteroide o ángulo en el 28 y 29 de Piscis, perdón, de Acuario, va a ser sumamente importante. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que ya venía diciendo de Júpiter y Piscis. Júpiter es el antiguo regente de Piscis. Neptuno es el moderno regente de Piscis desde que fue descubierto en el año 1843. Entonces Júpiter y Neptuno tienen muchas similitudes. Ambos rigen a Piscis, ambos están interesados por esta parte que tiene que ver con el conocimiento, con lo espiritual, con lo religioso, con esta parte en donde estamos buscando mejorarnos. Ambos planetas tienen también esta parte en común, que ambos pueden ser energías muy fantasiosas, quizá que idealizan mucho, que tienen muy marcado como esta parte de la fantasía, del optimismo. También algo que es bien interesante es ver las diferencias que pueden existir entre el Júpiter de Sagitario y el Júpiter de Piscis, ¿no? Porque
Primero que nada, ambos tienen que ver con esta parte de los ideales, ¿no? Que van a hablar de que aspiramos a objetivos a largo plazo, a querer ser mejores, a lo que venía diciendo, ¿no? De darle como significado a nuestras vidas, dirección. Júpiter está, más bien da significado a la vida. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Cuando existen en las cartas mucha como acentuación de Sagitario o Piscis, nos va a hablar de esta parte donde existe como un optimismo filosófico, una fuerte moralidad, o que quizá no estén como vinculados a ningún como sistema de creencias. Júpiter en Piscis para muchos va a ser un despertar espiritual muy fuerte que está ligado con toda esta era de Acuario, Júpiter y Piscis, Neptuno, Sagitario, todas estas signos, planetas, energías, nos hacen más referencia al futuro. Entonces, Júpiter tiene esta parte que, ¿cómo le podemos decir? En su expresión negativa está este exceso de confianza, esta parte de despilfarrar, esta parte de desperdiciar, esta parte de la pereza, ¿no? Que es uno de sus pecados, de esta dispersión de energía. Y en esta parte positiva tenemos este despertar espiritual, esta confianza en un poder superior o en un plan mayor. Nos habla de comprender ciertas cosas que no habíamos logrado comprender. Quizá nos traiga estas ganas de mejorarnos a nosotros mismos en ciertas cosas. Algo que siempre va a hacer Júpiter es que busca elevar lo ordinario, ¿no? Piscis pertenece a la modalidad mutable, como lo es Géminis, como lo es Virgo, como lo es Sagitario, como lo es Piscis. Si se fijan, Géminis y Virgo ambos están regidos por Mercurio, y Sagitario y Piscis ambos están regidos por Júpiter. Esto nos habla de que Mercurio y Júpiter y Géminis, Virgo, Sagitario, Piscis, va a hablar de una cruz del aprendizaje. Son signos que sí o sí vienen a aprender algo. Y además no podemos olvidarnos que el 2021 los eclipses están dándose en Géminis y en Sagitario. Podríamos decir que si Júpiter es más grande que Mercurio, por así decirlo, va a ser como más constructivo y progresista. A Mercurio le interesan los medios y a Júpiter los fines, por así decirlo. Géminis y Sagitario también tienen mucho en común, son complementarios en muchos sentidos. Lo mismo que pasa con Sagitario y con Piscis compartiendo a Júpiter, ¿no? Júpiter es un planeta muy poderoso para todos aquellos que tienen poderoso a Piscis en la carta. Por ejemplo, el Sol en Piscis, la Luna en Piscis, el ascendente en Piscis, o muchos planetas en Piscis, o en la casa 12. Hay que acordarnos que la casa 12 es la casa de Piscis. Esto también va a ser importante o válido para quienes tienen lo mismo que acabo de decir en Sagitario. Entonces, Júpiter, Neptuno, ¿qué se parecen? Ambos anhelan la libertad. Es como más, podríamos decir que Neptuno cree en lo que quiere creer, y Júpiter más en lo que puede ver o experimentar, ¿no? Se entiende como que la diferencia. Quienes tienen mucho Sagitario, mucho Piscis, o un Júpiter fuerte o un Neptuno fuerte, aunque no haya planetas en Sagitario o Piscis, son como víctimas de esta tendencia, ¿no? De que caen en la excesiva credibilidad o credulidad o lo incrédulo. También son energías, pues, a veces intransigentes, a veces
inflexibles, eso sí, muy intuitivas. Ambos signos, Sagitario, Piscis, son propensos a cambios bruscos, anímicos. Piscis más inclinado a esta parte en el plano emocional, por ejemplo, ¿no? Pero algo muy importante de Piscis y de Júpiter en Piscis es que es una energía que siempre perdona, pero por otro lado tenemos esta parte que también puede ser muy escapista, como lo estaba diciendo hace ratito, también es él el que nos puede poner en contacto con otros planos, entendimientos, dimensiones, curaciones holísticas, este tipo de cosas. También Piscis, que representa la psiquiatría, por ejemplo. Aquí está la carta de Júpiter entrando a Piscis el 13 de mayo para que lo puedan identificar. Está circulado Piscis acá. Entonces, ¿qué es importante acá para un análisis de Júpiter en Piscis? Aunque, insisto, hablar de los tránsitos de Júpiter tiene un riesgo grande. Entonces, primero que nada, ver qué casa de tu carta astral rige Piscis. Por ejemplo, aquí la tenemos en que está en la casa 6, porque si nos fijamos, acá tenemos al ascendente en Libra, en la casa 2, cúspide de casas, estoy hablando Escorpión, 3, Sagitario, 4, que sería el fondo del cielo, Capricornio, la 5 de Acuario, y acá la casa 6 es de Piscis. ¿Qué casa rige Piscis? Aquí estamos hablando en esta carta en específico de la sexta casa, que está ligada con el trabajo, con la salud de las personas con las que trabajamos, con nuestras mascotas, con nuestras rutinas, con nuestro día a día, con aquello que sí está en nuestro control. Hay que ver en dónde está Júpiter y Neptuno en la carta natal, porque también esas áreas van a ser alteradas. Acuérdense que las casas en la astrología son áreas de vida. Entonces, en esta carta tenemos que ver dónde está Júpiter. Bueno, esta es la carta de Júpiter en Piscis, entonces está en la casa quinta, ¿no? Esto quiere decir que también alteraría a la casa 5 entrando por ahí, que quizá tenga que ver con el inicio de un proyecto, de conocer a alguien con quien después puedas, por ejemplo, colaborar o hacer un proyecto, porque ya estamos involucrando a las 6. Aquí estoy claramente pues medio inventando, ¿no? Porque esta carta no es de nadie, es de Júpiter entrando a Piscis. ¿Dónde está Neptuno? ¿No? Neptuno está en Piscis y también está en la casa 6, entonces quizá en esta carta hablaría de un impacto personal, quizá por salud, por trabajo, por una cuestión financiera, como podría ser, no sé, perder un trabajo o cambiar de trabajo, ¿no? ¿A dónde está Sagitario? ¿Por qué me refiero a Sagitario? Porque Sagitario ahorita es nodo sur, y algo que no había dicho y es muy importante, que Piscis es una energía de sacrificio. Se dice que Piscis, Escorpión, Cáncer, ¿no? Estos ciclos de agua con sus casas 4, 8, 12 representan finales, y sí es cierto. Pero si habláramos como de finales, con la casa 8 estaríamos hablando más de cuestiones en donde uno tiene que soltar o dejar ir algo o entregarse como a algo. Y con el tema pisciano, que es lo neptuniano, y lo 12, habla también de sacrificios. Podría ser aquí, por ejemplo, no sé, un sacrificio que se haga por creer en tu propio proyecto que quieres emprender, no sé, ¿no? Y ese sacrificio pues implica tener que recortar tus gastos, por ejemplo, ¿no? Júpiter, hay que acordarnos que ahorita es nodo sur, porque el nodo sur está acá en Sagitario. Entonces, si habláramos como de estos sacrificios, pues estarían simbolizados por donde esté justamente el nodo sur, o sea, en donde uno tenga a Sagitario, que en esta casa
es la casa 3, por ejemplo, en esta carta. Entonces, para ir resumiendo, primero, ¿qué casa rige Piscis? ¿Dónde están Júpiter y Neptuno en la carta natal? ¿Qué casa rige Sagitario? ¿Dónde está el nodo sur? Y algo también acá importante es ver qué hay en la casa 12, ¿no? Que es la casa de Piscis. Hace ratito empecé platicando de esto, que él es portador de tanto de dones kármicos como de situaciones kármicas. Puse varios ejemplos, también hablé de esta parte que era Dios de la justicia, que todo lo que toca lo hace muy grande porque es el planeta más grande del sistema solar, que tiene estos peligros que incluyen esta parte que dije de la tiranía, del abuso, de la pereza, y con esta parte positiva, ¿no? De estas ganas de mejorarse a uno mismo y cosas de este tipo. También dije que da y quita, que está muy relacionado con la vida amorosa, y lo que él busca es elevar lo ordinario. Si él es el Dios de la justicia le interesa la verdad, por eso también hablé que puede sacar como muchos secretos a la luz. Júpiter siempre va a traer una experiencia, por eso me moví tanto con los grados. Quizá no sea algo importantísimo, pero como decía, sí va a ser inolvidable, porque Júpiter cuando te visita es un planeta que simplemente se vive, porque lo más importante al final, cuando termine y se vaya, va a ser la misión o el aprendizaje que dejó. Y si hablamos de este Dios que también era un poco malvado, entre comillas, sus pecados también, entre comillas, van a ser más por omisión que por comisión. Entonces, quedémonos con esta parte de que Júpiter en Piscis por estos 3 meses es una pequeña prueba de lo que vamos a estar viviendo cada uno de nosotros en el 2022, y ya mencioné en dónde va a estar más alterada esta energía, porque acuérdense que para hablar de astrología en serio, tienen que conocer su carta natal y tienen que saber en dónde tienen sus planetas, porque siempre los grados van a hablar de tiempos, ¿no? No es algo que todos van a vivir ni de la misma manera, pero con esta parte colectiva ya di varios ejemplos de cosas que han venido pasando con tránsitos de Júpiter, porque lo que hacemos en astrología es observar. Acuérdense que estudiamos el estudio de los ciclos, porque todos los ciclos, de una manera u otra, siempre se repiten. Entonces, para poder conocer el futuro, es necesario asimilar y recapitular el pasado. Entonces, hasta acá me voy a quedar. Y les mando un beso grande. Que estén bien. Chao, chao.